Ok, vamos a comenzar hablando de lo que es el concepto de los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa, GLUT por sus siglas en inglés, son unas proteínas integrales de membrana que van a facilitar el transporte de la glucosa y de otros monosacáridos a través de las membranas celulares. Estas proteínas son esenciales para el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en el organismo, es decir, de mantener el equilibrio de la glucosa en el organismo. Ok, vamos a hablar acerca de las características de los transportadores de glucosa. Estos pertenecen a la familia de proteínas GLUT, que pertenecen asimismo a las proteínas SLC2A, y van a existir varios tipos de transportadores de glucosa que se van a diferenciar en clase 1, clase 2 y clase 3, las cuales vamos a describir próximamente, que van a estar clasificadas por su afinidad por la glucosa, por dónde se encuentran, en qué tejido se encuentran y por las propiedades cinéticas. También podemos decir que el mecanismo de transporte de los GLUT va a ser de difusión facilitada, lo que significa que no van a necesitar ATP para transportar la glucosa. El transporte va a ocurrir a favor de un gradiente de concentración, es decir, que va a ir desde una región de mayor concentración de glucosa a una región de menor concentración de glucosa. También tenemos la estructura molecular de lo que es el GLUT, que van a ser proteínas transmembranas con 12 dominios helicoidales que van a atravesar la membrana plasmática y que van a tener sitios de unión específicos para la glucosa en la superficie. Los tipos de transportadores de glucosa y sus características, estos se van a dividir en 3 clases. Vamos a tener la clase 1, la clase 2 y la clase 3. En la clase 1 vamos a tener al GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. En estos tienen la característica de que son los más estudiados y van a estar involucrados principalmente en el transporte de la glucosa. Tienen alta afinidad por la glucosa, aunque pueden variar. Unos pueden tener mayor y menor afinidad, pero todos tienen alta afinidad por la glucosa. El GLUT1 está ubicado en los eritrocitos, el GLUT2 en el hígado, páncreas e intestino, el GLUT3 en las neuronas, tiene alta afinidad por la glucosa. El GLUT4 es regulado por la insulina y se va a localizar en el tejido adiposo y muscular. En la clase número 2 vamos a tener al GLUT5, GLUT7, GLUT9 y GLUT11. Estos tienen una especificidad más amplia, no solo transportan glucosa, sino también otros monosacáridos como la fructosa. El GLUT5 va a estar especializado en el transporte de fructosa, el GLUT7 transporta glucosa y fructosa, el GLUT9 va a estar involucrado en el transporte de glucosa y urato, y se diferencian de la clase 1 por su capacidad de transportar otros sustratos además de la glucosa. Y en la clase número 3 vamos a tener el GLUT6, GLUT8, al GLUT6, GLUT8, al GLUT10, al GLUT12 y al GLUT13. Son menos conocidos y tienen funciones más exactas, más especializadas. Por ejemplo, el GLUT6 está expresado en el cerebro y en el vaso, el GLUT8 se va a localizar en vesículas intracelulares y es importante en el transporte de la glucosa de los aparatos reproductores. El GLUT10 está relacionado con el transporte de glucosa en tejidos específicos y el GLUT13, HMIT, transporta miosinocitol en lugar de la glucosa. Ok, acá podemos ver la estructura química de los GLUTs. Podemos ver que es una proteína transmembrana, tiene 12 dominios helicoidales, tiene un extremo N-terminal que va a ser el inicio de la proteína, que es extracelular, que es este, y un extremo C-terminal, que es la terminal de la proteína, que es intracelular, que sería este por acá. Tienen también el sitio de afinidad por la glucosa, que debe ser por acá, en donde tienen unos aminoácidos específicos, y interactúan estos con los lípidos de la membrana plasmática. Esta es la estructura química. En la clasificación de los transportadores de glucosa vamos a tener a los SGLT y a los GLUT. Vamos a hablar primero sobre los transportadores de glucosa dependientes de sodio, que son los SGLT. En las características generales de estos vamos a tener que tienen un transporte activo secundario, van a utilizar energía porque utilizan el gradiente de sodio para transportar glucosa contra su gradiente de concentración, utilizan lo que es la bomba sodio-potasio y bueno, básicamente eso. Tenemos también que se puede dividir en dos, en GLUT1 y GLUT2. El GLUT1 va a tener ubicación en el intestino delgado, en el borde cepillo de los enterocitos y en los túbulos renales. Va a absorber glucosa y galactosa y va a tener alta afinidad por la glucosa. Aquí podemos ver representado el SGLT1, que sería este que está acá, donde entra el sodio, sale el potasio y puede entrar la glucosa al mismo tiempo. El SGLT2 va a tener ubicación en los túbulos renales proximales. Su función va a ser la reabsorción de glucosa desde el filtrado glomerular y tiene baja afinidad por la glucosa. Aquí podemos ver el glomérulo, el tubo proximal, donde está el SGLT2 y una representación más grande que acá actúa, entra el sodio, entra la glucosa, sale el potasio y bueno, aquí lo podemos observar. Para finalizar este segmento vamos a tener lo que es los transportadores de glucosa facilitadores, que van a ser los GLUT,
tienen la difusión facilitada, van a transportar glucosa a favor de su gradiente de concentración, no van a requerir ATP y son proteínas integrales de membrana con 12 dominios helicoidales. Están presentes en casi todos los tejidos del cuerpo, pero con diferentes características en cada uno, unos con mayor afinidad, otros con menor afinidad por la glucosa. Mi nombre es María de los Ángeles Bracho y en este momento hablaremos de la distribución tisular, función, sustancias que transporta y KM por la glucosa de los principales GLUT y de los SGLT. Primero diciendo que el KM es la afinidad del transportador por la glucosa. Por ejemplo, el GLUT1 y el GLUT3 van a tener una alta afinidad debido a que tienen su KM más bajo, mientras que el GLUT2 tiene una baja afinidad porque su KM es más alto. El GLUT4 va a ser el único que tiene un transportador dependiente de insulina y su afinidad va a ser intermedia. Y el GLUT5 es específico para la fructosa y no va a transportar glucosa, diciendo también que el GLUT1 se encuentra en eritrocitos, barrera hematoencefálica, placenta, músculos y tejidos fetales, y su función es el transporte basal de la glucosa, que es esencial en el cerebro y eritrocitos. El GLUT3 se encuentra en las neuronas, placenta, testículos, y su función es el transporte de alta afinidad en neuronas y asegurar el suministro de glucosa. Por ejemplo, el GLUT4 está en el hígado, páncreas, intestino y riñón, y su transporte es de alta capacidad y baja afinidad para regular la liberación de la insulina. Seguimos con los GLUT del 6 al 9. Estos, aunque también son importantes, su relevancia fisiológica es más específica y menos crítica en comparación con los GLUT mencionados anteriormente. Por ejemplo, el GLUT6 se encuentra en el vaso, cerebro y leucocitos. Su función no es completamente clara, posiblemente está relacionada con la inflamación. La sustancia que transporta va a ser la glucosa. El GLUT9 está en el hígado, riñón y placenta y transporta urato y glucosa. Hablaremos de los cotransportadores de sodio y glucosa, mejor conocidos como SGLT. El SGLT1 está en el intestino delgado y en el riñón, específicamente en el túbulo proximal. Su función es la absorción de glucosa y galactosa en el intestino y la reabsorción en el riñón. De estos hablaremos un poco más adelante. Hablaremos de los cotransportadores de sodio y glucosa. Se encuentran en el epitelio intestinal y los túbulos contorneados proximal y distal. Existen sistemas de cotransporte de glucosa acoplado al sodio, que permite la absorción rápida de esta molécula en el ilio, hacia el sistema portal y al torrente circulatorio. Este sistema se denomina SGLT, del cual se conocen 4 isoformas, que aprovechan el transporte de sodio a favor de su gradiente de concentración para generar una corriente electroquímica que va a producir los cambios conformacionales en su estructura para que el sodio y la glucosa puedan entrar a través de la membrana plasmática. ¿Cómo se da este ingreso? Este ingreso se da por la unión de 2 moles de sodio al cotransportador, lo que produce un cambio conformacional del SGLT para permitir la unión con una molécula de glucosa. Cuando ambos se unen, va a ocurrir un cambio conformacional en la estructura, viajando hacia adentro de la célula y permitiendo que lo que estaba en el espacio luminal quede en el espacio intracelular, saliendo primero el mol de glucosa para luego salir los 2 de sodio, quedando estos así en el espacio intracelular. Seguimos con la importancia de los SGLT1 y 2. Son transportadores claves para la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. El SGLT1 es más importante en el intestino, mientras que el SGLT2 se enfoca principalmente en la reabsorción de glucosa en el riñón. En el ser humano, el SGLT1 se expresa primariamente a nivel del ilion, el sitio fundamental de absorción de monosacáridos como la glucosa, galactosa, manosa y fructosa. Este transportador es específico para la absorción de glucosa y galactosa en las células epiteliales del ribete en cepillo. El SGLT1 va a transportar 2 iones de sodio y una molécula de glucosa y se va a expresar en tejidos como el intestino delgado y la zona apical del enterocito. También en el túbulo contorneado distal del riñón. Hablando de que las células absortivas tienen una naturaleza polar, es decir, que la expresión de las proteínas transportadoras de membrana es diferente en el polo luminal que en el polo vasolateral. Este hecho permite la transferencia eficiente de los azúcares simples como los monosacáridos desde la luz intestinal hacia los capilares. Luego hablamos del SGLT2. Este se expresa fundamentalmente en la corteza renal y en mucho menor grado en el ilion. Este transportador es una proteína integral de membrana de 672 aminoácidos con una estructura secundaria similar al resto de los miembros de esta familia, que se encuentra en las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. De allí que la función principal de este cotransportador es la reabsorción de sodio y glucosa y agua a nivel renal bajo los mismos principios que el SGLT1. Es decir, tiene igual función que el SGLT1, pero va a reabsorber el 90% de la glucosa filtrada por el riñón y se expresa mayormente en el tejido renal.
Mecanismo de señalización de insulina para la translocación del GLUT4 a la membrana y descripción del tránsito transcelular del mismo. En este evento principalmente empieza cuando ingerimos alimento, particularmente carbohidratos o glucosa. El incremento de glucosa en sangre va a promover que el páncreas, específicamente en las células beta, liberen insulina. Ejemplo, acá tenemos una membrana celular. Acá tenemos la membrana celular que puede ser en las células del tejido adiposo o el tejido esquelético. Estas células tienen en su membrana al receptor de insulina. Este receptor de insulina está conformado por una cadena alfa y por una cadena beta. Estos receptores de insulina pertenecen al grupo RDK, que significa receptores de tirosina quinasa. Este proceso, ellos están en dímero, es decir, que siempre están unidos. Por eso, en algunos casos pueden dar la sensación de que hay uno solo, pero en realidad hay dos. La insulina llega y se va a ubicar sobre este punto y ahí va a activar al receptor. ¿Cómo lo hace? Pues la insulina llega y promueve en la región intracelular y tiene una actividad quinasa. Entonces va a fosforilar al receptor, al otro receptor, es decir, este receptor va a fosforilar al otro receptor. Le agrega grupo de fosfato. Cuando esto pasa, entonces ahora este mismo receptor se activa y fosforila al otro receptor. Cuando esto ocurre, esta fosforilación, ahí se va a reclutar una proteína IRS1, que es esta, la IRS1, que significa sustrato receptor de insulina. Este IRS1 va a detectar estas regiones fosforiladas y se va a unir a los receptores. Una vez que el IRS está activado, va a activar a la P1-3K, que significa fosfatidil inositol 3 quinasa. Esta va a promover la activación del PDK1, esta promueve la activación del PKB, que significa proteína quinasa B. En algunos libros y en algunas partes se lee como AKT. Entonces, dentro de las células hay unas vesículas. Estas vesículas tienen en la membrana a GLUT4. Entonces, PKB va a promover que la vesícula que tiene GLUT4 se coloque en la membrana y a esto se le llama una translocación. Es decir, el evento que acaba de ocurrir de que PKB promueve que el GLUT4 se coloque aquí en la membrana. Entonces, a este proceso se le llama la translocación. Y así, una vez el GLUT4 se pone en la membrana de la célula, este es para que la glucosa entre a la célula y por eso es que el GLUT4 es insulino dependiente. Importancia médica de los transportadores de glucosa. Tenemos que los transportadores de glucosa son proteínas esenciales que facilitan el transporte de glucosa a través de las membranas celulares. Tienen una gran importancia médica debido a su papel crucial en el metabolismo de la glucosa y el mantenimiento de los niveles adecuados de la glucosa en sangre. Entonces, regulación de glucosa en sangre como el GLUT1, el GLUT2, el GLUT4 y entre otros. Estos permiten la entrada de glucosa en la célula, lo cual es fundamental para el suministro de energía, ejemplos como la hipoglucemia. Como mencioné anteriormente, sabemos que principalmente la insulina tiene que ingresar para que suceda la translocación del GLUT y este se pueda posicionar en la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Si no sucede esta translocación, es decir, que haya una resistencia a la insulina, este no va a poder activarse. Sabemos que el GLUT4 es insulino dependiente. El GLUT4, al no posicionarse en la membrana, la glucosa no logra entrar al interior de la célula y esta se queda fuera en el torrente sanguíneo y allí es cuando sucede una hipoglucemia. Enfermedades relacionadas con el déficit genético de los GLUT. Por ejemplo, tenemos el síndrome del GLUT1. Este es causado por mutaciones en el gen SLC2A1, que codifica el transportador GLUT1. La deficiencia de este GLUT se manifiesta principalmente con epilepsia. ¿Qué sucede? El GLUT1 es el principal transportador de glucosa al cerebro y su deficiencia puede conducir a un suministro inadecuado de glucosa a las neuronas.